Qué gusto me da estar con ustedes nuevamente en este nuestro programa Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. El gran significado de la cruz de Cristo. Aceptar la cruz de Cristo es la decisión que más nos aporta a la necesidad de sentido existencial personal y a la de nuestra comunidad. Vamos a leer en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 21. Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 21. Palabras atribuidas al apóstol Pablo. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aceptar la cruz de Cristo es el principio que nos permite desarrollar una forma de vivir digna de ser imitada. Entendiendo que aceptar la cruz de Cristo quiere decir nuestra disposición para aceptar el vituperio, la incomodidad, el desprecio, las ofensas que nos puedan llegar, o las pérdidas o las exclusiones que se generen, producto de nuestra disposición para obedecer a Dios. Esa sería la idea de aceptar la cruz de Cristo. Y renunciar a la cruz de Cristo sería como decir: yo no me someto a eso por obedecer a Dios. Más bien prefiero una vida sin tanto inconveniente y decido no tener ese tipo de problemas. Es la idea de negarse a aceptar la cruz de Cristo. Así que la disposición nuestra para obedecer a Dios, por encima de todo lo que se oponga, es un principio que nos garantiza una condición humana que se convierte en referencia para una sociedad que se caracteriza porque moralmente no tiene a quienes acudir en busca de orientación. Esa es la tragedia de la sociedad nuestra. No hay referentes. Una sociedad en la que la corrupción es la constante, la mentira, el engaño, y los métodos para conseguir las cosas tienen que ver con la astucia, con la habilidad para engañar, con el egoísmo, con la trampa. Y lo normal es que las personas den una apariencia de piedad, una apariencia de justicia, pero al final, cuando se descubre que eso solo es una fachada y que la realidad es otra, cualquiera se desmorona, cualquiera se desalienta, porque es la idea de que es mucho más rentable ser perverso, ser malo, ser injusto, que ser justo. Sin embargo, el esfuerzo que hacemos desde este mensaje es mostrar a través de la fe cristiana que no es así, que realmente
el llamado de Dios es a que asumamos el desafío de desarrollar una forma de vivir digna de imitar, que eso se convierte en la orientación que necesitan las generaciones para sacar adelante una sociedad y construirla de una manera diferente. En el texto que leíamos, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y al principio decía que es un texto que se le atribuye al apóstol Pablo, porque dentro de lo normal no es lo más sabio que una persona se exprese así, como diciendo yo soy la referencia. Más bien son los demás los que lo identifican como referente y hablan de alguien así. Sin embargo, pues la carta está construida de esa manera, y vamos a mirar que previamente el escritor lo dice. Pero cuántas cosas eran, en el versículo 7 dice, hablando de todos los privilegios que él tenía alrededor de la ley, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él está hablando de que no le importa perder todas las ventajas de su manera religiosa propia del judaísmo por el lugar que ocupaba, de importancia, que le significaba muchas comodidades. Pero al descubrir la claridad del propósito de Dios con él a través de Cristo, él se dispuso a obedecer y no le importó todo lo que tuviese que perder por eso. El desprecio de sus anteriores compañeros, de todas aquellas personas que hacían parte de su entorno social del judaísmo, la persecución de muchos de ellos. Él dice: no me importa tener que perder todo eso. Y lo maneja de una manera que, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, impresiona. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Comparado con lo que significa los logros a través de la cruz de Cristo, con los logros que le da la religión o le da el sistema cultural, eso es basura. Dice el versículo 9: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y oigan esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate que la cruz de Cristo simboliza todo eso. La disposición de la persona a ir hasta donde le toque, con tal de mantenerse fiel a Dios. Y dice él en el verso 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él tenía la esperanza que de pronto Jesús regresara antes de que él muriera. Y luego dice en el 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Es decir, Jesús lo tomó y lo invitó y lo motivó a que dirigiera su vida en esa forma, ¿sí? A que lo siguiera y que estuviera como Cristo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para obedecer a Dios. Es supremamente interesante lo que se revela en esta forma de los hombres de fe dispuestos a dar la vida por la obediencia.
Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa disposición, ese deseo de él obedecer a Dios, no importa lo que tenga que perder, lo convierte en una persona digna de ser imitada. Algo grandioso, algo esperanzador para cualquier familia, para cualquier sociedad, para cualquier comunidad. Aceptar la cruz de Cristo es un principio que nos lleva a eso. Pero también el texto nos da para pensar más cosas. Aceptar la cruz de Cristo es generar el contraste que se necesita en el mundo para el desarrollo de una gran esperanza. Ahí mismo en ese capítulo 3 de Filipenses, cuando en el verso 17 él dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, lo dice porque el entorno religioso, cultural en el que se mueve, adolece de ese tipo de referentes. Y entonces lo de él contrasta con lo siguiente. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oigan eso, es decir, es todo lo contrario. Son personas que solo, aunque son religiosas, no están dispuestos a obedecer. De pronto hasta dicen que van a obedecer, pero apenas llegue la primera exigencia, ahí se desaniman, ahí se derrumban, fácilmente se entregan. Entonces, como no hay disposición a obedecer por encima de las exigencias y las demandas, esa comodidad, ese interés de una vida fácil, de una vida sin sacrificio, los descompone moralmente, hace que se desanimen y que sus condiciones no sean condiciones dignas de imitar. Por eso dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Otra versión dice, cuya gloria es aquello que debería avergonzarlos, ¿sí? Que solo piensan en lo terrenal. O sea que ellos al final terminan sintiéndose orgullosos de cosas comunes, no importa cómo las hayan tenido que conseguir. Puede ser que las hayan conseguido a costo de la dignidad, a partir de la corrupción, a partir de una condición humana que moralmente no camina bien. Pues esos son los métodos maquiavélicos de una sociedad como la nuestra. El fin justifica los medios. No son personas para imitar, pero lo que Dios espera de nosotros es que asumamos el gran compromiso de aceptar la cruz de Cristo como el único camino que tiene la humanidad para su salvación. Que evitemos la trampa de contemporizar con un sistema que carece de esperanza y que todo lo centra en la comodidad y en el placer. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 28 al 32, el texto dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Estoy leyendo, según Marcos, una porción de la escritura que habla de el momento más difícil de Jesús, de su crucifixión, ¿sí? Allí dice el verso 29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz», ¿sí? Entiendan que esa idea de descender de la cruz
es una idea metafórica que está indicando esa tentación de él a abandonar el territorio de la obediencia a Dios para hacer las cosas conforme a sus gustos, conforme a su comodidad, defender su amor propio, usar lo que Dios le ha dado para sus derechos propios, personales, individualistas, sin pensar en los demás. Todo el tiempo esa fue la vida de Jesús, una invitación a renunciar al sacrificio, una invitación a que abandonara la obediencia a Dios para centrarse en todo lo que el mundo le podía estar ofreciendo. Y miren que en ese momento también se dan otras cosas. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Una cantidad de cosas que es una invitación a que abandone ese lugar al que lo ha llevado la obediencia a Dios, que deje de obedecer a Dios y que, movido por la provocación, haga cosas que no son las que Dios le está pidiendo. El versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, fíjese que es parte de la provocación, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esa es la mentira cultural más grande, ¿no? Donde las personas quieren creer a partir del éxito cultural según la idea de los hombres, de las ganancias desde el punto de vista externo, pero no la ganancia desde el punto de vista moral integral de la persona. Entiendan que es la fidelidad de Jesús a Dios, la integridad moral de Él ante el Padre, la rectitud, lo que lo llevó a Él hasta ese lugar, porque no se dejó corromper por nada. Hasta allá lo llevó la obediencia a Dios. Y eso, cuando las personas están dispuestas a dar la vida por la rectitud, por la obediencia, por la integridad moral, por la fidelidad, eso hace contraste con una sociedad donde nadie está dispuesto a sacrificar nada por la integridad. También aceptar la cruz de Cristo es el camino que nos conduce a la condición más elevada que Dios ha preparado para los seres humanos. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, ninguno de nosotros se hubiera enterado siquiera que Él existió. Si usted y yo aceptamos la cruz para permanecer en ella y no descender jamás hasta el fin, el mismo Dios que levantó de la muerte a Jesús nos levantará a nosotros para ser parte de aquello que sin Dios la humanidad nunca podrá conseguir. Y traigo a la memoria la letra de un cantautor cristiano que personalmente me ha gustado mucho sus composiciones. Él, en una de sus composiciones, dice que habrá una réplica para la Sistina, que pintará otro Velázquez las Meninas. Dice que volverán las oscuras golondrinas, pero nadie tendrá cómo igualar lo que se logró en la cruz. Nadie podrá lograr la grandeza de hombre que se logró en la cruz. De manera que aceptar la cruz es descubrir la verdadera grandeza del ser humano, conocer el verdadero sentido de nuestra existencia. Miren ustedes que ahí mismo en el texto de Filipenses 3, el apóstol Pablo
cuando cuando explica el contraste de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, lo dice en estos términos, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oigan eso es trascendencia, eso es esperar más allá de las condiciones superfluas, temporales, de las condiciones corruptibles de este mundo. Eso es lo que se alcanza con la cruz. Eso tiene que ver con una esperanza superior. ¿Y cuál es esa esperanza? Ese Señor, Jesucristo, dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Trascender el mundo material, el mundo físico, el mundo temporal. ¿Cómo lo va a lograr? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que se logró en la cruz. Eso lo logró Jesús en la cruz, y ese logro de Jesús nos está abriendo el camino a nosotros para la condición más grande que jamás un ser humano haya podido lograr. La expresión de una humanidad, la medida de una humanidad incomparable. El último texto que les voy a leer en esta reflexión es 1 Corintios 15, 47 al 54. Dice el apóstol Pablo también, esta carta es atribuida al apóstol Pablo: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjese que está hablando de referentes, de un referente terrenal y un referente celestial. Y ese primer hombre es una referencia al hombre que se dejó seducir por el pecado. Y de todas maneras, aunque un referente que no es para salvación, la gente lo sigue. Pero también tenemos un referente con una perspectiva celestial que nos revela un hombre distinto. Por eso el verso 48 dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. Quienes asimilen esa referencia, pues se irán por la comodidad, por el placer, por la vida fácil. Y cual el celestial, también los celestiales. Esa es la grandeza de lo que se logró en la cruz. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un concepto teológico extraordinario. Tenemos la imagen del terrenal por las condiciones físicas, pero tenemos la imagen del celestial por nuestra vocación a la obediencia a Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuestra condición terrenal, en este momento el cuerpo, no puede heredar lo celestial. Por eso se desarrolla una esperanza superior a partir de la cruz. Verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso se logró en la cruz para nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Entienden todo el sentido? Porque nadie iguala lo que se logró en la cruz. Gloria a Dios. Por eso, aceptar la cruz de Cristo es el acto de fe más claro de un creyente. Es reconocer que la verdadera grandeza del hombre solo se puede manifestar si estamos dispuestos a obedecer a Dios por encima de todo lo que esa decisión nos pueda costar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude
al dar la vida por estos principios, por obedecerle a Dios. No importa lo que nos cueste, nada iguala lo que se logró en la cruz. Padre nuestro, estamos en tu presencia en esta mañana y te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos da de desarrollar nuestra fe a partir de tu palabra y los grandes referentes que nos has dado a través de la Iglesia. Es una motivación para entender que dar la vida por la obediencia, por hacer tu voluntad, es el camino más extraordinario para nuestra necesidad existencial. Y no solamente la nuestra, sino para la sociedad a la que pertenecemos. Ayúdanos, Dios mío, a ser personas con una forma de vida digna de imitar, a ser personas que contrasten con una sociedad donde las referencias son al contrario, se dan por las cosas y no por la grandeza de los seres humanos. Dios, ayúdanos a entender que esa condición de un ser humano íntegro, de un ser humano dispuesto a dar la vida por las cosas que tú has mostrado en la obediencia, es algo inigualable como sentido para la vida nuestra. Estamos en tus manos, Dios de los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.